¿Alguna vez has sentido que alguien te decía cosas que, en lugar de acercarte, te hacían sentir pequeña, confundida o incluso culpable sin razón? ¿Te ha pasado que un hombre, con solo unas pocas palabras, logró desorientarte emocionalmente, como si jugara con tu mente? Si alguna vez lo has vivido, no estás sola. Y si no lo has vivido, este video puede salvarte de una relación que podría destrozarte desde dentro. Hoy te revelaré 5 frases que, si un hombre te las dice, no deberías ignorarlas. No deberías justificarlas. Deberías dar media vuelta y salir de su vida antes de que te arrastre a un pozo emocional sin fondo. Estas frases no son simples palabras. Son señales. Señales que, según Bruce Lee, no solo revelan la sombra del otro, sino que también despiertan tus heridas más profundas. Y si no estás atenta, podrías terminar confundiendo destrucción con amor. La mente humana es compleja, pero también predecible si sabes dónde mirar. Bruce decía que lo que negamos nos somete. Y muchos hombres, en lugar de mirar su propia oscuridad, la proyectan sobre la mujer que tienen al lado. Lo hacen con manipulación sutil, con juegos psicológicos, y sobre todo con palabras disfrazadas de preocupación, de amor o de sabiduría. Pero detrás hay algo mucho más siniestro, una necesidad desesperada de control. Hoy vamos a desmontar eso. Vamos a ver cómo esas 5 frases pueden destruir lentamente tu autoestima, tu energía y tu claridad mental. Pero antes de revelarlas, es vital que entiendas cómo opera este tipo de hombre, porque si no sabes cómo piensa, es muy fácil caer en su juego. No estamos hablando necesariamente de un narcisista clínico, aunque algunos lo sean. Hablamos de una figura que Bruce Lee exploró profundamente, el animus negativo. En su teoría, Bruce explicó que el inconsciente masculino dentro de la mujer, el animus, puede manifestarse de manera destructiva cuando no ha sido integrado. Pero lo mismo ocurre afuera. El hombre que aún no ha enfrentado su propia sombra se convierte en ese animus negativo encarnado. Un hombre que no se ha conocido a sí mismo, que no ha hecho el trabajo de introspección, proyecta su miedo, su inseguridad, su rabia sobre ti. Y lo más peligroso es que muchas veces lo hace sin siquiera darse cuenta. Pero tú sí puedes darte cuenta. Y puedes salir a tiempo. Todo comienza con pequeñas señales, una palabra dicha en el momento justo, con una entonación casi imperceptible, un comentario que parece inofensivo, pero que te deja pensando durante horas. Al principio tú misma lo justificas, no lo dijo así, yo lo entendí mal, seguro estoy exagerando. Pero no. No lo estás. Ese es el inicio del juego psicológico. Y la primera frase que suele aparecer es una que parece preocupada, incluso amorosa, pero es puro veneno, ¿estás exagerando? ¿Te suena familiar? Cuando una mujer expresa su molestia, su incomodidad o incluso su intuición, porque sí, la intuición femenina es poderosa y muy real, y la respuesta que recibe es, estás exagerando, lo que en realidad le están diciendo es, no confíes en ti misma. Esa frase desactiva tu brújula interna, y una vez que dudas de lo que sientes, de lo que percibes, él tiene el control. Y aquí es donde entra Bruce Lee con una idea fundamental, el alma femenina, el ánima, y el alma masculina, el animus, existen en tensión constante dentro del ser humano. Pero cuando proyectamos esas figuras inconscientes sobre otros, especialmente en relaciones de pareja, estamos creando espejismos. Ves a un hombre como guía, como protector, como alma gemela, cuando en realidad estás viendo tu propia carencia reflejada. Y mientras tú ves una conexión profunda, él solo ve una oportunidad de ejercer poder. ¿Sabes por qué esa frase es tan peligrosa? Porque no solo invalida tus emociones, sino que crea un ciclo. La próxima vez que sientas algo, dudarás. Pensarás 2 veces antes de decir lo que piensas. Te autocensurarás. Y él lo sabrá. Porque ese tipo de hombre, ya sea consciente o inconsciente, sabe exactamente cómo hacer que te conviertas en tu propia carcelera. Y te voy a decir algo que duele, pero es necesario, si un hombre constantemente invalida lo que sientes, no es que no te entienda. Es que no le importa entenderte. Porque entenderte lo obligaría a cambiar, a ceder poder, a verse al espejo. Y eso es lo último que quiere hacer. Por eso, la frase estás exagerando no es un comentario, es una estrategia. Ahora, piensa en esto, ¿qué pasa cuando repites algo muchas veces, aunque no sea verdad? Tu mente lo empieza a creer. Es psicología básica.
Si alguien te repite una y otra vez que eres demasiado sensible, que te tomas todo personal, que siempre haces drama, tu mente lo incorpora como una creencia. Y esa creencia se convierte en una prisión invisible. ¿Qué haría Bruce ante eso? Te diría que observes, que no huyas ni te tapes los oídos, sino que mires de frente esa sombra. Porque la única forma de liberarte de algo es verlo en su totalidad. Por eso este video no es solo para señalar al otro, es para que tú despiertes. Porque cada frase que toleras, cada límite que dejas pasar, es una parte de ti que está pidiendo atención. ¿Por qué no respondiste cuando te dijeron que estabas exagerando? ¿Por qué te callaste? ¿Qué parte de ti pensó que merecía ese trato? Estas preguntas no son fáciles, pero son la clave. Porque cuando tú entiendes desde donde permitiste eso, también descubres desde donde puedes liberarte. Y eso es poder. Bruce decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esta es una de esas oscuridades. Imagina por un momento que nunca más volvés a permitir que alguien invalide tu sentir. Que la próxima vez que alguien diga estás exagerando, tú no te alteras, no lo justificas, simplemente sonríes y te alejas. No desde el dolor, sino desde la claridad. Porque ya viste el patrón. Ya reconociste la máscara. Y ya no necesitas seguir soñando con un hombre que solo existe en tu imaginación. Porque, al final, eso es lo que muchas mujeres hacen, enamorarse de una proyección, de una idea, de un potencial, no de la realidad. Y mientras más te apegas a esa ilusión, más te desconectas de ti. Ese es el verdadero daño. No solo es él. No solo son sus palabras. Es lo que tú pierdes de ti cada vez que las crees. Pero eso está a punto de cambiar. Porque en este video vamos a ir frase por frase, abriendo la caja de Pandora, entendiendo el arquetipo detrás y mostrándote cómo escapar antes de que sea demasiado tarde. La frase estás exagerando es solo la primera capa. Es la superficie del iceberg. En la parte 2, vamos a entrar en una frase aún más insidiosa, una que parece una crítica constructiva pero, en realidad, es una táctica milimétricamente calculada para hacerte dudar de tu capacidad. Vamos a desarmarla palabra por palabra y, sobre todo, vamos a ver cómo desactivarla. Pero por ahora quiero que pienses en esto, si has escuchado esa frase más de una vez, ¿qué parte de ti la aceptó como verdad? ¿Y qué pasaría si empezaras a vivir como si jamás la hubieras creído? La primera frase fue el disparo inicial, estás exagerando. Una sentencia aparentemente inocente que busca hacerte dudar de ti misma. Pero ahora vamos a una frase mucho más peligrosa, una que parece útil, hasta sabia, pero en realidad es una bomba disfrazada de consejo, tú no entiendes cómo funciona el mundo. Sí, así, directa. Puede que la hayas escuchado en otra forma, eso no es realista, no seas tan ingenua, ojalá fuera como tú dices, pero así no funciona la vida. Este tipo de frase tiene un objetivo claro, cortarte las alas. No solo cuestiona tu visión, tus ideas o tus proyectos, sino que busca una cosa más profunda, reprogramarte para que vivas bajo sus reglas. Y eso es un juego psicológico mucho más sutil que simplemente invalidarte. Porque aquí ya no solo se cuestiona lo que sientes, se cuestiona lo que sabes, lo que imaginas, lo que sueñas. ¿Y qué dice Bruce Lee sobre esto? Que cada persona lleva dentro de sí un potencial de individuación, un proceso de autodescubrimiento donde va separando lo que es tuyo de lo que te impusieron. Pero cuando alguien, especialmente alguien a quien quieres o respetas, te dice que no entiendes cómo funciona el mundo, te está clavando una duda en el centro de ese proceso. Es como si, de pronto, tus sueños fueran demasiado grandes, tus ideas demasiado puras, tu deseo de libertad peligroso. Y entonces, en vez de expandirte, comienzas a achicarte. Escucha bien esto, esa frase tiene una intención encubierta de jerarquía. Es el diciendo, yo sé más que tú. Yo entiendo lo que tú no. Yo tengo el poder de la razón. Y de pronto, sin que te des cuenta, empiezas a pedir permiso para pensar. Y aquí viene el golpe más bajo. Muchas veces esa frase se da en momentos clave, cuando estás por tomar una decisión importante, cuando estás por salir de una relación, iniciar un proyecto, mudarte, cambiar de trabajo, hacer algo valiente, y justo ahí, tú no entiendes cómo funciona el mundo. ¿Casualidad? Para nada. Ese tipo de hombre no puede tolerar que crezcas más allá de su control, porque si te expandes, ya no necesita protegerte,
ya no necesita dirigirte, ya no puede colocarse por encima. Y eso lo aterra. Bruce hablaba del complejo de inferioridad proyectado, es decir, cuando alguien no puede sostener su propia inseguridad, la proyecta sobre el otro. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que diciendo, tú no entiendes? No hay nada más humillante y más efectivo para controlar a alguien que hacerla sentir estúpida. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que muchas veces lo dice con voz suave, con aparente calma, como si fuera por tu bien, como si te estuviera salvando de algo. Pero no. Solo te está salvando de tu libertad. Porque en el fondo, lo que no puede tolerar es que tengas tu propia visión, tu propia brújula, tu propio fuego. Porque ese fuego quema el molde en el que él intenta meterte. Y entonces tú empiezas a autocensurarte otra vez, a dudar de tus decisiones, a pensar 2 veces antes de hablar, a creer que tal vez él tiene razón, ¿y si estoy siendo ingenua? ¿Y si no entiendo cómo son las cosas? ¿Y si estoy equivocada? Y ahí es donde entras en una espiral de autoengaño, porque ya no necesitas que él te limite, tú misma lo haces. Y eso es exactamente lo que buscaba. Te lo voy a decir claro, nadie que te ame de verdad te va a hacer sentir pequeña por soñar. Nadie que quiera verte florecer va a cortarte las raíces para que encajes en su maceta. Pero los hombres que no han hecho su trabajo interior, que no se han confrontado con su sombra, con sus propias limitaciones, se sienten amenazados por una mujer que piensa por sí misma. Bruce explicaba que el alma se fragmenta cuando no puede expresarse libremente, que lo que no se dice se pudre dentro. ¿Cuántas veces callaste tus ideas porque él te hizo sentir que no sabías suficiente? ¿Cuántas veces evitaste mostrar entusiasmo por algo solo para que no te dijera, eso no es realista? Eso no es amor. Eso es miedo. Miedo disfrazado de sabiduría. Y lo más inquietante es que muchas veces este tipo de frase ni siquiera se dice en tono de discusión. A veces es una broma, un comentario casual, una frase lanzada mientras mira el celular, pero tú la absorbes. Tu cuerpo la guarda. Tu alma la recuerda. Y por eso, un día cualquiera, te das cuenta de que ya no te atreves a soñar en voz alta, de que estás viviendo una vida que no elegiste, de que tus pensamientos ya no son tuyos, sino una versión aprobada por él. Y lo más grave, ni siquiera sabes cómo llegaste ahí. Aquí es donde tienes que hacer un corte. No con rabia, con claridad. No necesitas pelear para irte. No necesitas explicar tu visión del mundo. Solo necesitas volver a confiar en tu voz. Bruce decía que lo más aterrador no es enfrentarse al enemigo afuera, sino al enemigo dentro, ese que te dice que no puedes, que no sabes, que no entiendes. Ese enemigo se creó con frases como esta, pero también puede desaparecer cuando tú recuperas tu poder. Y eso empieza con una decisión. La próxima vez que alguien te diga que no entiendes cómo funciona el mundo, no te defiendas, no expliques, no supliques. Solo míralo con ternura y entiende que lo que está diciendo no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con su mundo, no con el tuyo. Tú no viniste a esta vida a adaptarte a moldes rotos. Viniste a construir tu camino, a traer algo que nunca antes existió. Y para eso necesitas rodearte de personas que alimenten tu visión, no que la ridiculicen. Porque si no lo haces, esa frase se vuelve una semilla. Una semilla que crecerá hasta convertirse en un árbol que te da sombra, pero nunca frutos. Así que ahora ya lo sabes, si un hombre repetidamente te hace sentir que no entiendes, que no sabes, que no ves la realidad, no es una pareja. Es una jaula. Y cuanto más rápido salgas, más fácil será recuperar tu voz. Ahora vamos a ir más profundo, a una frase que es aún más peligrosa porque se esconde bajo la culpa. Una frase que te hace sentir responsable por su dolor, por sus errores, por su mal humor. Una frase que ha destruido la autoestima de miles de mujeres. Prepárate. Lo que viene puede liberarte de años de manipulación emocional. Imagina esto, te sientes agotada emocionalmente, drenada, confundida. Y aún así, cada vez que él actúa con frialdad, con ira o con indiferencia, tú terminas sintiéndote culpable, como si de alguna manera todo fuera tu responsabilidad. Como si su mal humor, su tristeza, su falta de compromiso o incluso sus errores fueran consecuencia de algo que tú hiciste mal. ¿Y sabes por qué sientes eso? Porque hay una frase que se incrustó en tu mente.
Una frase que muchas veces no viene gritada, sino susurrada, con mirada lastimera, con gestos teatrales, con un tono que mezcla decepción y superioridad. Mira lo que me haces. Esa es la tercera frase. Una de las más venenosas y probablemente una de las más efectivas para destruir el centro emocional de una mujer. Esta frase no siempre suena exactamente igual. Puede venir camuflada en: si tú no me hubieras hecho enojar, yo no habría reaccionado así. Yo era diferente antes de conocerte. No era así hasta que tú empezaste con tus cosas. Yo te amo, pero tú me empujas a esto. ¿Te suena familiar? Este tipo de frases te hacen cargar con algo que no es tuyo. Te convierten en la responsable emocional de alguien que simplemente se niega a asumir sus propias sombras. Y eso es abuso emocional. Bruce Lee decía que la proyección es uno de los mecanismos más comunes del inconsciente. Es decir, cuando no queremos ver algo en nosotros, lo arrojamos al otro. Y eso es exactamente lo que hace este tipo de hombre. En lugar de aceptar que tiene ira no resuelta, traumas del pasado, inseguridad, ego inflamado o miedo a la intimidad, te responsabiliza a ti. Y no solo eso. Lo hace con maestría. Lo hace de tal manera que tú terminas disculpándote una vez, y otra más. Y cuanto más lo haces, más te pierdes de ti. Porque esta frase no solo manipula, esta frase te somete. Y lo hace con una herramienta devastadora: la culpa. La culpa es una emoción poderosa. Cuando alguien logra hacerte sentir culpable por su comportamiento, por sus reacciones, por su maltrato, ya no necesita levantar la voz. Tú misma empiezas a justificarlo: tienes razón, yo fui muy intensa. Tal vez lo presioné demasiado. Seguro estaba estresado y yo no lo entendí. Cuando alguien logra hacerte sentir culpable por su comportamiento, por sus reacciones, por su maltrato, ya no necesita levantar la voz. Tú misma empiezas a justificarlo: tienes razón, yo fui muy intensa. Tal vez lo presioné demasiado. Seguro estaba estresado y yo no lo entendí. Es que a veces yo soy muy emocional. No, no es tu culpa. La frase "mira lo que me haces hacer" encierra un mecanismo psicológico que Bruce Lee exploró profundamente: la posesión por un complejo. Cuando alguien es poseído por un complejo como el del víctima agresor, ya no actúa desde su verdadero yo, actúa desde una máscara que justifica todo lo que hace bajo la narrativa de que él no tiene otra opción. Y esa es la gran trampa, porque tú, que tienes empatía, que sientes, que te cuestionas, terminas creyendo que puedes ayudarlo, sanarlo, cambiarlo. Pero no puedes sanar a alguien que no quiere verse a sí mismo. No puedes curar a un hombre que cree que su dolor es culpa tuya. Y sobre todo, no puedes perderte a ti para salvar a alguien que ni siquiera se ha buscado a sí mismo. Cuando un hombre dice "mira lo que me haces hacer", lo que realmente está diciendo es: no me hago responsable de mis emociones, no tengo control sobre mí mismo, te voy a usar como excusa para seguir siendo víctima de mi historia. Y tú, al quedarte, sin querer lo confirmas, lo validas, lo autorizas. Y eso es lo más doloroso, porque empiezas a vivir en función de su equilibrio, como si tú fueras la responsable de mantenerlo en calma, como si tu función en la vida fuera evitar que se altere, que se deprima, que explote. Pero eso no es amor, eso es servidumbre emocional. Bruce Lee lo dejó claro: cuando una relación impide tu proceso de individuación, es decir, de convertirte en quien realmente eres, esa relación no es una unión, es una cárcel. Entonces, ¿qué hacer cuando escuchas esa frase? Lo primero, detenerte. No respondas desde la culpa. No te expliques. No te defiendas. Solo obsérvalo y obsérvate. Hazte esta pregunta brutal: ¿por qué me siento responsable de alguien que no se responsabiliza de sí mismo? Y luego viene la segunda parte: rompe el ciclo. No puedes romperlo con discusiones. No puedes romperlo con razonamientos. Lo rompes con una acción radical: poner límites, no como castigo, sino como acto de amor hacia ti. Porque si tú no te proteges, nadie lo hará por ti. Aquí es donde muchas mujeres se sienten divididas: pero él también sufre, yo sé que en el fondo me ama, solo necesita tiempo. Sí, tal vez. Pero mientras él necesita tiempo, tú te estás desmoronando. Bruce Lee decía que el alma tiene una forma precisa de mostrarse: a través del síntoma, del dolor, del caos. Si te estás sintiendo perdida, cansada, en constante estado de ansiedad emocional, no es casualidad.
Es tu alma gritando por liberación. Y esa liberación empieza cuando entiendes algo esencial: amar no significa soportar todo. Amar no significa sacrificarte eternamente. Amar no es cargar con el dolor del otro como si fuera tu cruz. Tú no viniste a este mundo para ser el basurero emocional de nadie. Viniste para expandirte, para florecer, para vibrar con quien pueda caminar a tu lado, no encima tuyo. La próxima vez que escuches "mira lo que me haces", haz una pausa, respira profundo y recuerda: tú no haces que nadie haga nada. Cada ser humano elige cómo reacciona. Y si él elige dañarte, manipularte o hacerte sentir culpable, esa es su elección. Y tú tienes derecho a elegir salir de ahí. Ahora vamos a enfrentar una frase aún más siniestra, una que se disfraza de elogio, pero en realidad te convierte en un personaje idealizado. Una frase que te separa de tu esencia, que te pone en un pedestal solo para que después caigas y duela. Esa frase ha atrapado a muchas mujeres sin que se den cuenta. Y en la siguiente parte vamos a desmantelarla, revelar el arquetipo detrás y mostrarte cómo evitar que te conviertan en una fantasía en vez de amarte como eres. Imagina que estás con alguien que te mira como si fueras de otro mundo, como si nunca hubiera conocido a alguien como tú. Te dice cosas como: eres perfecta, no eres como las demás. Y tú sientes algo mágico. Te invade una sensación dulce, poderosa, como si por fin alguien te viera, como si por fin fueras reconocida. Después de años de dudas, relaciones rotas, preguntas internas, alguien llega y te coloca en un lugar que jamás te habías atrevido a ocupar, el trono de lo especial. ¿Qué puede haber de malo en eso? ¿Acaso no es lo que todos soñamos, que alguien nos mire así? Pero esta frase, aunque está envuelta en flores, contiene una raíz profundamente venenosa. Porque lo que te parece un elogio, en realidad es un espejo de las necesidades rotas de esa persona. Y tú, sin darte cuenta, estás siendo utilizada como reflejo, no como ser humano. ¿Te suena exagerado? Entonces escucha esto: cada vez que un hombre te dice "no eres como las demás", lo que realmente está haciendo es diferenciarte artificialmente para convertirte en un objeto emocional único. Un tótem. Está proyectando en ti una imagen idealizada, una figura mental, una construcción que probablemente no tiene nada que ver contigo. Lo hace para encajar una fantasía emocional, no una realidad relacional. Bruce Lee hablaba de los arquetipos, figuras universales del inconsciente colectivo, y uno de ellos, profundamente arraigado en la psique masculina, es el arquetipo de la ánima idealizada, la mujer que no existe, la mujer que lo completa, la que lo sana, la que lo eleva, la que está por encima de las demás. Y cuando él te dice esa frase, no te está viendo a ti. Está viendo esa imagen. No a la mujer con miedos, con pasiones, con historia, con contradicciones. Está viendo a la diosa, a la musa, a la salvadora. Y tú en ese momento no estás siendo amada, estás siendo adorada. Y aunque la adoración suena hermosa, nunca es sostenible. Porque la adoración implica una distancia, un pedestal. Y los pedestales no permiten movimiento. No puedes tener rabia, no puedes tener días grises, no puedes contradecirlo, no puedes decir "hoy no me siento bien". ¿Por qué? Porque en cuanto lo hagas, dejarás de ser esa imagen perfecta, y entonces él ya no sabrá qué hacer contigo. Lo que parece halago al principio, "no eres como las demás", pronto se transforma en prisión. Porque tú, para mantener ese nivel de amor y atención, empiezas a recortar partes de ti, comienzas a suprimir tus sombras, tus necesidades, tus deseos que no encajan con la imagen ideal. Y eso es profundamente doloroso, porque el amor verdadero se da entre dos seres completos, no entre una persona real y una imagen mental. Y cuando tú eres tratada como un símbolo, no como un ser humano, tarde o temprano tu alma empieza a sufrir. Te contaré algo que muchas mujeres no se atreven a decir en voz alta, muchas veces no se dan cuenta de que han sido idealizadas hasta que ya es demasiado tarde. Y en ese punto, cuando intentan recuperar su autenticidad, él ya no las quiere, porque él no quería a una mujer completa, quería su creación. Aquí está la tragedia. La frase "no eres como las demás" no solo es una comparación tóxica, es también un aviso velado de que está siendo puesta en una categoría que no tolera fallas. Y eso es una bomba de tiempo emocional. Porque cuando inevitablemente te muestres vulnerable, cuando te permitas decir lo que realmente piensas, cuando ya no puedas sostener esa máscara perfecta, él reaccionará con decepción, frialdad, juicio y, lo peor, desconexión emocional.
Ya no serás la elegida, serás una más, y sentirás como el brillo que él colocó en ti ahora se desvanece. ¿Y qué harás tú? Intentarás recuperarlo, volver a ser la de antes, más dulce, más dócil, menos exigente. Y ahí empieza el ciclo más destructivo, el de la autoanulación. Todo por volver a sentirte amada como en el principio. Pero lo que él amaba no eras tú, era una fantasía proyectada sobre tu piel. Bruce le decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y tú, al negar partes de ti para encajar en esa imagen, te estás sometiendo a un vínculo irreal. La frase no eres como las demás también te separa del mundo femenino, te coloca por encima, y eso te aísla, te hace desconfiar de otras mujeres. Te siembra una rivalidad invisible, empiezas a sentir que no puedes bajar la guardia, que no puedes mostrar tus dudas, tus celos, tus heridas, porque si lo haces, ya no serás mejor que ellas. ¿Te das cuenta? Ese halago es una estrategia inconsciente para que tú te autorreprimas. Y si alguna vez te preguntas por qué te sientes sola, agotada, desconectada, es porque estás sosteniendo una versión tuya que no es real. Ahora, ¿por qué hacen esto algunos hombres? Porque no han hecho su propio trabajo interior. Porque no han enfrentado su ánima interna. Porque no se han reconciliado con su lado emocional, y por eso necesitan encontrar afuera lo que no encuentran dentro. Y eso que proyectan en ti es lo que les falta a ellos. Pero tú no estás aquí para ser la pieza que les falta. No estás aquí para ser el símbolo de su sanación. Estás aquí para vivir tu verdad, no su historia. Por eso, si un hombre te dice, no eres como las demás, pregúntate, ¿está viendo quién soy? ¿O este está usando su idea de mí como una muleta emocional? Y pregúntate algo aún más profundo, ¿estoy siendo yo misma o estoy actuando un personaje? Si la respuesta duele, es momento de parar, de volver a ti, de mirar con honestidad esa relación. Porque si alguien te ama por ser perfecta, ese amor es condicional. Pero si alguien te ama incluso cuando caes, cuando dudas, cuando lloras, cuando no sabes, entonces ahí sí hay raíz. Recuerda, el amor verdadero no idealiza, integra, no te pone por encima de nadie, te acepta como parte del todo, con tus luces y tus sombras, con tu historia completa. No necesitas ser la diferente. No necesitas ser la única. Solo necesitas ser tú, y quien esté listo para verte así, con todo lo que eso implica, ese sí vale la pena. Porque amar de verdad no es colocarte en un altar, es acompañarte cuando decides bajarte de él, y aún así quedarse. Hay frases que no se olvidan. Se te quedan pegadas en la piel como cicatrices invisibles. No porque fueran gritos, no porque fueran insultos, sino porque vinieron disfrazadas de calma, de razón, incluso de cariño. Una de las más peligrosas es esta: estás loca, te estás imaginando cosas, eres demasiado sensible. Al principio suena como una pequeña corrección, un comentario aislado, pero luego, con el tiempo, esas palabras se repiten. Y cada vez que expresas una emoción, una duda, un límite, una intuición, te devuelven esa etiqueta, y poco a poco comienzas a cuestionarte a ti misma. ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que soy demasiado emocional? ¿Será que todo está en mi cabeza? Y ahí, sin darte cuenta, entras en un juego perverso de distorsión. Ya no confías en tus percepciones. Te empiezas a autocensurar. Te desconectas de tu intuición. Y eso es precisamente lo que esa frase busca, romper tu conexión interna. Porque cuando alguien te hace dudar sistemáticamente de tu percepción de la realidad, no te está amando, te está manipulando. Bruce Lee lo advirtió con claridad: aquello a lo que no le damos conciencia se convierte en nuestro destino. Y cuando permites que otro nuble tu juicio, estás dejando tu destino emocional en manos de una persona que no está interesada en conocerte, sino en controlarte. Hay un nombre para esta estrategia: gaslighting. Una forma de abuso psicológico donde se invalida constantemente tu realidad hasta que tú misma te conviertes en tu peor enemiga. Empiezas a disculparte por sentir, empiezas a minimizar tus heridas, empiezas a justificar lo que en el fondo sabes que está mal. Y aquí está la trampa más grande: no se siente como abuso, porque muchas veces viene con sonrisas, con frases como, lo digo por tu bien, es que te preocupas demasiado, yo solo quiero que estés tranquila. Pero en realidad no quieren tu tranquilidad, quieren tu silencio. Quieren que dejes de señalar lo que ellos no quieren mirar. Quieren que te acostumbres a la injusticia disfrazada de equilibrio.
Cuando un hombre te hace sentir que tus emociones son un problema, te está enseñando poco a poco a dejar de confiar en ti, y eso es un crimen invisible. Una mujer que no confía en su intuición es una mujer fácilmente manipulable. Una mujer desconectada de su verdad es una mujer que se somete. Una mujer que duda de su realidad es una mujer que se pierde. Y eso es exactamente lo que ciertos hombres buscan, no una pareja, sino un reflejo dócil, alguien que no incomode, que no cuestione, que no confronte. Pero tú no naciste para eso. No estás aquí para complacer la fantasía emocional de nadie. No estás aquí para ser domesticada. Estás aquí para ver, para sentir, para decir, para poner límites, para gritar si es necesario. Y si al hacerlo alguien te dice que estás loca, entonces es señal de que vas por el camino correcto. Bruce Lee hablaba de la sombra, todo aquello que reprimimos por miedo a no ser amados. Y muchas veces la mujer sensible, intuitiva, emocional, es empujada a negar su sombra para encajar en relaciones que solo la quieren si es predecible, si es suave, si es razonable. Pero lo que te hace poderosa es ser razonable. Lo que te hace poderosa es tu capacidad de sentir profundamente, de conectar con realidades invisibles, de saber incluso cuando no puedes explicar. Esa es tu brújula. Y si alguien intenta romperla diciéndote que estás imaginando cosas, aléjate. Porque aquí viene algo importante, una persona sana no se asusta de tus emociones. Una persona emocionalmente madura no necesita invalidarte para tener razón. Una persona que te ama de verdad escucha, incluso cuando no está de acuerdo, y sobre todo, no te hace dudar de ti. Pero muchas mujeres se quedan. ¿Sabes por qué? Porque se aferran a la versión del hombre que conocieron al principio, ese que era dulce, que parecía atento, que decía las palabras correctas. Y creen que si son más comprensivas, más calmadas, más pacientes, él volverá. Pero no vuelve. Porque ese hombre nunca fue real. Fue una máscara. Una versión editada para seducir. Y ahora que tú has empezado a mostrarte como eres, él responde con invalidación, porque no sabe cómo manejar a una mujer completa. Solo sabía interactuar con la imagen que él mismo fabricó. Aquí es donde entra tu fuerza. Porque lo más valiente que puedes hacer no es gritarle, no es vengarte. Lo más valiente es creerte a ti misma. Es volver a confiar en tus sensaciones. Es honrar esa intuición que desde el primer día te decía, hay algo que no encaja, hay algo en esta relación que no es verdadero, esto me está apagando. Y cuando te crees, cuando te reconoces, cuando te validas internamente, recuperas tu poder. Y ese poder se nota en tu voz, en tu mirada, en tus decisiones. Entonces él te dirá que estás cambiando, que ya no eres la misma, que ahora eres egoísta. Pero tú sabrás la verdad, no estás cambiando, estás volviendo a ti. Ese regreso a ti misma es el mayor acto de amor propio, y es también el mayor acto de rebeldía contra un sistema que nos quiere apagadas, sumisas, desconectadas. Cuando un hombre te hace sentir que eres un problema por sentir, no lo justifiques, no le expliques más, no lo intentes educar. Solo una cosa, sal de ahí, camina con la frente en alto y no mires atrás. Porque hay un tipo de hombre, poco común pero real, que no se asusta de tu intensidad, que no huye de tus lágrimas, que no apaga tu fuego. Ese hombre no dice que estás loca. Te dice, estoy aquí, háblame. Te creo. Es el hombre que ha trabajado su propia sombra, que no necesita controlarte para sentirse seguro, que no necesita apagarte para brillar, que no te ama a pesar de tu complejidad, sino por ella. Y tú mereces eso. Mereces un vínculo donde tu voz no sea una amenaza, donde tu sensibilidad sea un tesoro, no una carga. Donde no tengas que explicarte 1000 veces para ser entendida, donde puedas habitarte entera sin miedo a ser juzgada. Mereces estar con alguien que, cuando te vea llorar, no diga, ya vas a empezar otra vez, sino que se acerque, te mire a los ojos y te diga, estoy contigo, no estás sola. Ese es el verdadero amor. Todo lo demás es manipulación disfrazada de amor. Y ahora te pregunto a ti, ¿a qué frase le estás dando poder en tu vida? ¿A cuál de estas frases te has acostumbrado al punto de creer que es normal? Porque cuando reconozcas eso, puede que duela, pero también puede que nazcas de nuevo. Y ese renacimiento, ese despertar, esa reconexión con tu verdad, vale más que cualquier relación que te haga dudar de ti misma.
Antes de despedirnos, recordemos las 5 frases que son señales claras de alerta y que, si un hombre te dice, es momento de darle la espalda y salir de su vida ahora mismo. No eres como las demás, un halago que en realidad es una trampa para convertirte en una imagen idealizada, no en una mujer real. No eres tú, estás loca, una forma sutil de invalidar tu intuición y emociones para romper tu confianza interna y controlarte. Te estás imaginando cosas, una frase que distorsiona tu percepción y te hace dudar de tu propia realidad. Eres demasiado sensible, un ataque disfrazado de crítica que busca apagar tu capacidad de sentir y expresarte. No necesito que me expliques más, un muro que corta la comunicación y evita que tu voz sea escuchada y validada. Estas palabras no son simples frases, son señales profundas de que algo en esa relación no está sano. No es solo lo que dicen, sino lo que esconden: manipulación, control, falta de respeto y la negación de tu verdadero ser. Como decía Bruce Lee, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La invitación es a que no niegues tu verdad, que no te sometas, que no dejes que te hagan dudar de ti misma, que aceptes la realidad de tu alma y te permitas volver a ti, con toda tu fuerza, tu sensibilidad y tu luz. Porque solo desde la autenticidad se puede construir un amor que realmente valga la pena. Recuerda siempre que mereces estar con alguien que te vea no como un ideal, sino como un ser humano completo, que te escuche no para cambiarte, sino para acompañarte, que ame tu luz y tu sombra. Y si un hombre te dice alguna de estas frases, dale la espalda con dignidad y camina hacia tu libertad emocional, porque la verdadera fuerza está en ser fiel a ti misma. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión profunda. Si te gustó este video, no olvides compartirlo para que más personas despierten a su verdad. Y recuerda, amar no es poseer, amar es liberar. Hasta la próxima.